Hola muchachos, ¿qué tal? Como lo hablamos, eh, esta serie de videos que iré subiéndoles o compartiéndoles eh, serán ejercicios complementarios a la clase para poder avanzar un poco más y que quede más claro. Tal como lo hablamos la última clase, dijimos que vamos a hacer un ejercicio ahora ya más completo de lo que es el cálculo de una red abierta. Entonces, si revisan la presentación, van a ver que en la parte final de este capítulo está planteado un ejercicio que es la figura que están viendo ahora en su pantalla. Este ejercicio habla sobre calcular la red de distribución de agua potable. Ven, tiene una configuración abierta, no es una cerrada, por lo tanto vamos a utilizar eh, algo similar al último ejercicio que resolvimos en clase, una tabla similar, solo que esa vez, eh, la vez que resolvimos el otro ejercicio, lo resolvimos en el pizarrón. Esta vez les recomiendo que utilicen Excel. Así van creando su tabla de su hoja de cálculo y les va a servir para cualquier otro ejercicio, ¿no? Bueno, les explico de qué trata. Esto, como ven, es un fraccionamiento. De hecho, está dividido en dos partes. Si leen la descripción, nos dan una población de proyecto que es de 8.000 habitantes, una dotación, un coeficiente de variación diaria, un coeficiente de variación horaria, la carga disponible que nos piden, es decir, esta carga disponible está requerida por especificación de diseño, es decir, la carga mínima que debemos de tener en cada crucero, es decir, los kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión que debemos de tener en cada eh, crucero de calle debe ser de 10 metros, es decir, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, la mínima, ¿ok? Y la máxima es de 50, su equivalente sería 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, estos son requerimientos que nos piden para, para que la, digamos para que la red esté bien diseñada y que nos acepten el proyecto, nos den la autorización de hacer el proyecto. Y obviamente no solo para eso, también para que funcione bien, sea funcional. Entonces, este es uno de los requerimientos que debemos tomar en cuenta. Estos datos de aquí, como ya hemos visto durante el curso, hemos visto métodos para calcular el número de habitantes, ya vimos de dónde sale la dotación y qué son cada uno de estos coeficientes y dónde se usan. Entonces, vuelvo a insistir, esto es muy importante, que lo tengan en cuenta. Bueno, nos van dando más descripción del proyecto. Dice que en la primera y segunda etapa de construcción, el tanque de regularización dará servicio a ambas etapas. Es decir, habrá dos etapas de construcción del, del, del fraccionamiento. ¿Sale? Le llaman SOSPO 1 y SOSPO 2. Es una ampliación. Primero se va a construir esta etapa y posteriormente se tiene que construir la etapa 2. Entonces, la etapa 1 tiene 8.000 habitantes, la etapa 2 tendrá 9.000. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante subrayar esto? Es porque hay un tramo, si ven en el plano, en esta parte, ahora vamos a explicar qué son cada uno de los números que tenemos aquí. Solo por ahora les pido por favor que se enfoquen en este tramo, que es de 1 a 2. En este tramo debemos diseñarlo tomando en cuenta que esta tubería conducirá el caudal tanto para la zona 1, que será esta zona, y la zona 2. Por lo tanto, a partir de aquí a la
toda la derecha hasta el número 15, es decir, del 2 al 15, utilizaremos una población de proyecto de 8.000 habitantes. Sin embargo, del tramo 1 a 2 tiene que ser 8.000 más los 9.000 habitantes de la zona 2. Es decir, esa tubería que va a interconectar la etapa 1 con la etapa 2 debe conducir el gasto de ambas. Y el tanque obviamente tiene la capacidad para poder tener ese volumen de agua almacenado, ¿no? Eh, entonces, hasta ahora debemos de recordar dos cosas importantes, obviamente las de los datos de proyecto que tenemos, pero esas condiciones hay que tenerlas muy en cuenta, tanto la de las cargas mínimas como la de los habitantes. Entonces, es lo que les acabo de decir, por esta razón es necesario que ese tramo lo calculemos con 17.000 habitantes como población de proyecto. Entonces, también nos dicen que es necesario o que se debe instalar tubería de PVC hidráulico. Los resultados del cálculo se presentan en la siguiente tabla. Esta tabla les recomiendo por favor que la vayan eh, haciendo en Excel. ¿Ok? Eh, Eso hace que el cálculo sea más eficiente y a que si lo hiciéramos a mano, ¿no? Vean, les explico el título de cada columna eh, y después pasamos a explicar los planos. La primera columna es de el tramo, que es del tramo tal al tramo tal. Es decir, si vamos de 1 a 2, sería del tramo 1 al tramo 2. El crucero. El crucero es donde estamos, digamos, ubicados. Como vimos en el último ejemplo, tenemos que ubicarnos en un tramo, a partir de ahí calcular las pérdidas, las cotas pisométricas y las cargas disponibles. Recuerden, las cargas disponibles que nos piden es de 10 y de 50 metros para cada crucero. ¿Sale? Entonces, tenemos que posicionarnos en ese tramo, perdón, en ese crucero que pertenece a un tramo y a partir de ahí obtener todos estos datos que tenemos, que nos piden en todas las columnas. El primero sería la longitud real, luego la longitud virtual, que vamos a ir explicando eh, paso por paso más detalladamente qué es, los habitantes propios, habitantes tributarios, los habitantes totales, el gasto en litros sobre segundo, el diámetro. Ya vimos, hay dos diámetros, el teórico y el comercial en pulgadas, las pérdidas de carga, luego tenemos las cotas, la pisométrica, la de terreno y la carga disponible. Entonces, para hacer más ágil la explicación, vamos a enumerar a partir de la longitud virtual todas las columnas. Entonces, estos, pues como les digo, son el tramo, que está bastante intuitivo, que es un tramo de 1 a 2 o de 2 a 3. El crucero es donde nos vamos a situar para hacer los cálculos. La longitud real, la longitud del tramo y vamos a ir explicando posteriormente de la columna 1 a la 11. Entonces, vamos ahora al esquema del fraccionamiento. Vean, aquí tenemos cómo se ve el fraccionamiento visto en planta. Vean, tenemos el tanque de regularización, viene una calle donde pasa la red municipal y donde nos vamos a conectar. Perdón, pasará la red de la línea de alimentación que va del tanque a la zona 1 o a la etapa 1 y luego esta línea punteada nos indica que va esta línea de alimentación a la etapa 2. Entonces, tenemos 2, 4, 6, 8 manzanas. Estas manzanas tienen casas en sus lados, por ejemplo, están
especificadas las casas o los lotes, si lo quieren ver así, eh, con estas líneas ashuradas diagonales. Vean, tenemos estas casas. Aquí hay una, no lo especifica, pero porque no hay casas podemos intuir que hay una barda perimetral en todo el fraccionamiento. Vean acá. Entonces, de alguna manera estas casas pues colindan con esta barda, ¿no? De la misma manera aquí. Y tenemos estos números. Estos números, a diferencia del ejemplo anterior, donde vimos que estaban en un círculo y decía cota piezométrica, cota de terreno y carga disponible. Aquí no están dando por separado, también se vale hacerlo así, de las dos formas. La más común es la que vimos en el último ejemplo. Eh, Vean, en este crucero tenemos el número 630. Ese 630 equivale a la cota de terreno, es decir, la elevación en metros sobre el nivel del mar. Si vemos aquí, son 630 metros. Transitamos esta calle principal y tenemos las cotas de terreno en cada crucero de calle. Tenemos 638, 630, 637 y así sucesivamente hasta al punto más alejado del tanque de regularización. ¿Okay? Entonces, viendo el otro detalle del esquema, vemos que en este esquema nos dan información acerca de los cruceros que hay. Están numerados, el 1 es el tanque de regularización, el 2 es del mismo tramo 1, 2 y vamos numerándolos de acuerdo a un orden, ¿no? Hasta llegar al número 15, que sería el último. También nos dan información de la longitud en cada uno de los tramos. ¿Vean? Entonces, con esto podemos empezar a hacer los cálculos. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, las redes de conducción, más bien las redes de distribución abiertas, se empiezan a calcular en dirección contraria al flujo del agua. Es decir, de manera intuitiva podemos ver que el agua fluirá desde el tanque de regularización por gravedad, desde el tanque todo el tramo 1 pasará por el tramo 2, 3, luego fluirá del 3, 4. Esta parte del 2 a 3 lleva, sería, por decirlo de alguna manera, una tubería secundaria importante. Secundaria si tomamos en cuenta que esta es la que va a abastecer los dos tramos, pero si esta técnicamente se le llama línea de alimentación, entonces pensando solo en este fraccionamiento, la línea principal sería esta, de 2 a 3, luego se convertiría de 2 a 3 en el tramo 3 a 6, que también sería principal, luego de 6 a 9, de 9 a 13 y de 14 a 15. ¿Por qué? Porque sobre todo este tramo de aquí, hablando del fraccionamiento, va a ser la que conduzca el agua, todo el agua de los 8,000 habitantes que van a estar viviendo en el fraccionamiento. Si ven, esta tramo va a llevar el agua desde la línea de alimentación que viene del tanque al fraccionamiento. Que el fraccionamiento técnicamente empieza aquí por las casas. Entonces, las demás líneas 3, 4 o las demás tuberías o tramos 6, 7, 9, 10, 3, 5, 6, 8, 9, 11 y 11, 12 serían tuberías secundarias. Entonces, si recuerdan, las tuberías primarias deben de tener un diámetro mínimo, las primarias de 4 pulgadas y las secundarias pueden de ser desde 3 a 4 pulgadas, las mínimas. Pueden ser más grandes, de acuerdo a cómo sea el caudal y cómo lo necesite el proyecto. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ir calculándolo, como les decía, en el sentido contrario
al flujo del agua. Es decir, viene la línea de alimentación, llega a la secundaria, digo a la primaria, perdón, van la línea conduciendo agua a las tuberías secundarias hasta llegar al crucero 15, que sería, digamos, el más lejano. Entonces, el cálculo vamos a empezar desde el más lejano, que sería el 15, es decir, sería el tramo 15-14, si lo quieren ver así, y nos vamos a posicionar o nos vamos a centrar en el crucero 15. Después seríamos 14-13 y nos posicionamos en el 14. 13-9 nos fijamos no de ver, sino de estar eh, fijos en ese punto o momento, en el 13, y aquí se bifurca. Entonces, del 13 al 9 estamos en el 13. Ahora, del 9 al 10 estaremos en el 10. Luego, del 9 al 11 estaremos en el 11. Luego, del 11 al 12 en el 12. Y de aquí, del 9 al 6, estaremos en el 9. Y tendríamos ya todas estas ramas de la red de distribución. Posteriormente continuaremos con lo demás. Entonces, para eso necesitamos la tabla que vimos al principio, esta tabla. Creo que es más conveniente vamos llenando la primera columna, perdón, la primera línea con todas las columnas y vamos explicando eh, qué son cada columna. Después resolvemos el siguiente tramo, la siguiente fila, y si es necesario vamos dando un repaso a las demás y al final les muestro la tabla completa y les digo en qué columnas tenemos que fijarnos para saber si hicimos bien el cálculo, una manera de comprobarla. Y la verdad es que está bastante sencillo y bastante lógico. Siempre les digo, no lo mecanicen, de mecanizarlo lo podemos hacer, pero si entendemos la lógica vamos a ver los puntos finos que hay detrás y con un simple vistazo que le demos vamos a ser capaces de saber si nuestro cálculo está bien hecho, sin necesidad quizás de, de hacer una revisión, volver a revisarlo completamente, simplemente viendo los puntos finos. De antemano les digo que esta hoja de cálculo está diseñada precisamente para hacer un ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que en la siguiente clase, es decir, es un plan con maña. En la siguiente clase les voy a preguntar cuáles son las no coincidencias, es decir, las discrepancias que tenemos entre las tablas de ustedes con la mía y de esa manera voy a ver, pues de una manera de ver si lo trabajaron, ¿no? Si trabajaron la tabla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay unas cargas que a propósito están ligeramente diferentes a lo que debería ser o a lo que les dará a ustedes. Entonces, en la siguiente clase de manera aleatoria voy a preguntarles y vamos a ver cómo lo calcularon. Entonces, a ver, nos enfocamos en el tramo 15-14, es decir, como les había dicho, vamos en sentido contrario a la dirección del flujo. Bueno, y alguien se preguntará, bueno, ¿y cómo voy a saber cómo fluye el agua? Bueno, claro, puede llegar a ser bastante lógico y algunos han de decir, pues fácil, desde el tanque a donde estén las casas. Sí, de hecho, no se equivoca. Sin embargo, como les dije hace un momento, hay unos detalles muy finos que hay que ver. Por ejemplo, lo primero que debemos de ver es la elevación. En teoría, el tanque de regularización debe ser más alto que
la mayoría de los puntos, si no es que todos los puntos, depende de la configuración que tengamos, de toda el fraccionamiento. Es decir, el tanque de regularización tiene 640 metros de elevación. Vemos en la línea de alimentación, en el crucero 2 tenemos 630 y nos vamos a revisar los demás. Entonces, si esto va a fluir por gravedad, es viendo las elevaciones y eh, la información topográfica que tenemos es de que el agua va a venir, va a pasar por aquí y va a llevar agua a todos estos lados. Muchas veces no tenemos la información tan depurada en la realidad. Lo que tenemos son curvas de nivel. Luego les voy a enseñar un plano real de un fraccionamiento con curvas de nivel. Entonces, esto, digamos, ya está la información procesada, pero si tenemos curvas de nivel, hay que tomarse el tiempo de ir verificando en cada crucero cuál es la elevación para llegar a este esquema o este plano, ¿no? Entonces, a lo mejor quizás hay puntos que son mayores o que son críticos, pues para eso tenemos que hacer nuestro cálculo para ver si la carga disponible que va a llegar en esos puntos está dentro del rango que desde un principio nos dijeron, ¿no? La condición. Entonces, volviendo a la tabla, vamos a ver entonces que va la primera línea, la empezamos desde el punto más lejano, que es 15 a 14. Si vamos en sentido contrario del flujo. Hago hincapié porque puede llegar a ser lógico empezar del 1 al 2, pero siempre se calcula del 15 al 14. Entonces, tenemos que nos fijamos, nos detenemos por un instante en el crucero 15 y vemos que la longitud real, no del crucero, sino del tramo, es de 150 metros. Entonces, vean aquí, tenemos del 15 al 14 son 150 metros. Entonces, tenemos nuestro primer columna, o las tres primeras columnas listas. Muy bien. Entonces, luego nos piden la longitud virtual. La longitud virtual es la longitud que tendemos en función de las casas que están colocadas en la calle. Es decir, vean, del tramo 2 al 3. Ingresamos el agua al fraccionamiento. Después pasamos del 3, en este caso, al 6. ¿Ok? Entonces, la longitud real sería 250 metros. Pero, como hablamos de agua, de tuberías, de usuarios, casas y consumos, vamos a ver que aquí la longitud real sí son 250, pero la virtual nos dice que es el doble. ¿Por qué es el doble? Porque es el número de usuarios, es más bien, si es doble, nos dice que tenemos usuarios en los dos costados de la calle. Por eso es 150 para este costado de la calle y los otros 150 para este otro costado. Entonces, si es el doble, intuitivamente decimos que tenemos usuarios en ambos lados de la calle. Por ejemplo, del 6 al 9 también sería doble. ¿Por qué? Porque tenemos, tendremos consumo de este lado y tenemos consumo de este otro lado. Ahora, si nos fijamos en el tramo 3 a 4, la longitud virtual sería igual que la real, es decir, 100 metros. ¿Por qué? Porque solo tenemos usuarios en un costado, es decir, tendremos consumos solo viéndolo como lo están viendo ahora en su pantalla del lado derecho. No tenemos en el lado izquierdo. Por eso les decía que aquí puede intuirse que probablemente esté la barra perimetral o aunque si fuera jardines igual y tendríamos que dejar unas tomas para riego. Entonces por eso suponemos y estuvieran indicadas. Entonces suponemos que es una barra perimetral. Entonces
el concepto de longitud virtual es si tenemos usuarios hablando de la calle y de los consumos en un costado de la calle y del otro. Si tenemos en uno y en otro, la longitud virtual es el doble que la real. Si en el caso de este ejemplo del tramo 3-4 solo tenemos de un lado, pues la longitud virtual es igual que la real. Entonces, centrándonos en el tramo que estamos analizando, que es del 15 al 14, tenemos que la longitud real es de 150 y la real y la virtual será de 300. ¿Okay? Entonces, fijamos el valor de 300 aquí y nos vamos al cálculo de la columna 2, que son los habitantes propios. Los habitantes propios. Los habitantes propios, vamos a ver, se indican a los que se sirve en cada tramo, es decir, a los que se les da, se les abastece de agua. Está muy relacionado con la longitud virtual, es decir, si tenemos en un tramo eh, habitantes, o sí, habitantes de un lado de la calle y del otro, pues esos son los habitantes propios. Y para calcularlos tenemos que sacar, bueno, más bien tenemos que utilizar esta fórmula. Aquí hay que corregir, falta un igual, entonces serían habitantes propios igual a los habitantes totales entre la longitud virtual total por la longitud virtual del tramo. Es decir, no podemos calcular los habitantes propios si no calculamos antes la longitud virtual total. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer primero esta columna, completarla, o sea, del tramo 15-14, 14-13, 13-9, 12-11, 11-9, etc. Luego, definir los cruceros, definir las longitudes reales, definir la columna 1, que es la longitud virtual para cada tramo, y después calcular la longitud virtual total, que es simplemente la suma de todos los valores que tenemos en esta columna. Entonces, a ver, acabo de ver algo que es importante aclarar. Por ejemplo, así como en este tramo, que es el 3 al 6, tenemos una longitud virtual que es el doble de la real, porque tenemos usuarios de un lado y usuarios del otro. En esta es 3,4, y el tramo 3,4 la longitud virtual es igual a la real, porque solo tenemos usuarios de un lado. En esta, que no tenemos usuario, es 0, al igual que el tramo 1,2 es 0. Entonces el tramo 1,2 es 0 y el tramo 2,3 es 0. Entonces, hacemos el cálculo de todas las longitudes virtuales, son estas de acá, y al final tenemos el, la sumatoria de la longitud virtual. Una vez calculado esto, podemos calcular nuestros habitantes propios con la fórmula que vimos aquí. Habitantes propios es igual a los habitantes totales, en este caso son 8000, entre la longitud virtual total. Esto de acá, si podemos expresarlo más sencillo, podríamos expresarlo como sigma. Aquí está mal esto. Es sigma por la longitud virtual de cada tramo, donde este coeficiente es la densidad de población, es decir, es el coeficiente de la densidad de población, que no es más que los habitantes totales, que en este caso de la etapa 1 son 8000, entre los 3700 metros, en este caso, de longitud virtual total. Y tenemos que por cada metro hay 2.25 habitantes, es decir, 2.25 habitantes por metro. Esto es nuestra densidad. Entonces, si tenemos esta densidad promedio, podemos multiplicarla por la longitud virtual del tramo y nos van a dar los habitantes propios. Ahora creo que es más intuitivo porque se llaman propios, porque es propio de cada tramo.
Es decir, nuestra densidad de población, perdón, la multiplicamos por la longitud virtual del tramo y como sabemos que es 2.25, perdón, 2.26 habitantes por metro y acá tenemos una longitud virtual de 300 metros, entonces son 300 por 2.26 y nos dan los habitantes propios que tenemos para cada tramo específicamente para la red que estamos calculando. Es decir, la fórmula va a quedar igual para cualquier otra red. Sin embargo, la configuración sí es diferente. En otros lados, por ejemplo, en la etapa 2 del plano, podremos tener un plano diferente que la longitud virtual fuera una configuración diferente, no se fuera cero, por decirlo así. Entonces, aquí sería cero, pero eso depende de la característica de cada uno de los fraccionamientos que calculemos. Por eso es importante, esta tabla nos sirve para calcular otras redes abiertas, sin embargo, como les dije desde un principio, hay puntos finos que tenemos que ver y esto es uno de ellos, ¿no? No siempre, o sea, cuando queramos calcular otra red de distribución, no va a ser simplemente llenar datos mecánicamente y ya nos va a arrojar los datos, sino que tenemos que ver cuál es su longitud virtual y cuáles son la densidad, el coeficiente de densidad de población y así sucesivamente para calcularla específicamente para esa red. Muy bien, entonces, una vez que tenemos los habitantes propios, ¿sale? Tenemos estos de aquí, podemos calcular los habitantes tributarios. Okay. Los habitantes tributarios, esto es algo que necesito que pongan mucha atención, igual y ahorita pueden hacer una pausa, agarrar su Excel, hacer la tabla y hacer los habitantes, llenar la tabla hasta la columna 2. Una vez que tenga la columna 2, podemos pasar con los habitantes tributarios. ¿Por qué? Porque dependemos de los habitantes tributarios, perdón, de los habitantes propios para calcular los tributarios. ¿Y cuál será la manera? Ahorita les explico cuál será. Nada más llenen todo y ahorita explicamos con más detenimiento. Ok, pues supongo que a estas alturas ya deberían tener su Excel. Entonces estamos listos para seguir con los habitantes tributarios. Bueno, en esta parte del video vamos a ver cómo calcular la columna 3. La columna 3 dijimos que eran los habitantes tributarios. Y los habitantes tributarios es, podríamos decir, el acumulado de los habitantes en la red, siempre siguiendo el sentido contrario al flujo del agua. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo creo que quedará mejor explicado si vemos el plano. Por ejemplo, los habitantes tributarios del 15, es decir, del crucero 15, serán 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque delante no tenemos un crucero 16 y por lo tanto no tenemos un tramo 15-16. ¿Okay? Es decir, es a partir de este nodo los que están los que están por delante de ese nodo o crucero, perdón. Entonces, si es 15, aquí debería haber un 16, no lo hay, entonces los habitantes tributarios son 0. ¿Qué pasa con el 14? Bueno, el 14 los habitantes tributarios serán los del 15, ¿vale? Los 649, estos de aquí. Por eso tenemos 649. Es decir, lo hacemos con los propios, ¿no? 649. ¿Qué pasa con el nodo 13 o crucero 13? Serían
los del 14 más los del 15. Vean aquí, si suman 649 más 432, 9, 10, 11, 7, 8, 6 y 4, 10. ¿Ok? Ahora nos vamos con el orden que tenemos en la lista, el 12. Ya estuvimos aquí, estuvimos acá, ahora vamos acá, vamos. Hay quienes les gusta ir con su propio orden. No sé, a mí me acostumbré a seguir el orden tal cual consecutivo de los números, es decir, en un orden decreciente, correr los nodos. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede, pero trato de hacerlo siempre porque, pues, no sé, me resulta más fácil entenderlo. Ahora estamos en el 13. Ya vimos 14 más 15. Ahora en el 12, delante del 12 no hay nadie. Entonces, o no hay ningún crucero ni ningún tramo. Entonces, 0. Bueno, entonces el 11 serán los habitantes tributarios del 11 serán los propios del 12. Ojo aquí, si estamos en el crucero 11 no quiere decir que serán los del 13, 14, 15, no. Es físicamente que estén conectados y que estén en la misma línea de la tubería. Es decir, 11, 12. Entonces, vean, estamos. El 11 serán los del 12. ¿Cuáles son los del 12? 432. Nos vamos al 10, dice que 0 nuevamente. Sigue 0. O sea, si el agua viene aquí, va a repartir agua aquí, acá, en todos estos sitios, y del 9 irá para acá. Entonces, delante no hay nadie, 0. Ahora, del 11 vimos que son los del 12. Ahora viene el 9. El 9 tienen que ser los tributarios del 10, perdón, los propios del 10, los del 13, 14, 15, 11 y 12. Entonces, vamos a verificarlo. Entonces, prácticamente en el 9, los tributarios debe ser la suma de todos los anteriores, es decir, 432 más 1000. Bueno, vamos a hacerlo. Es decir, del crucero 15, 14, 15, 14, 13, 12, 11 y 10. Entonces serán 15, 349 más 14, 432 más 13, 86, 4 más 12, 432 más 11 más, ¿dónde está 11? 649 más 10, que es 649 otra vez. Entonces son 3676. ¿Ok? Que si revisan, hay diferentes formas de llegar. Es decir, ¿cuál sería la siguiente? Serán sumar los tributarios más los tributarios que no sumamos. Pero eso lo van a ir obteniendo con la práctica. Lo mejor es, para iniciar, hacerlo en lo más básico, es decir, los propios de los que están por delante del 9, es decir, 10, 11, tal como lo verificamos, ¿no? El 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Esos son los del 9. Ahora, siguiendo el orden, nos vamos con el 8, serían 0. El 7 también sería 0. El 6 serían igual, la suma de 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 y 7. ¿Vale? Entonces vean, el 6 tenemos 6270. El 5 nos dicen que es 0. Vamos a ver.
el 0, el 4 también, y el 3 es desde el 15, 14, 13, etcétera, hasta el 6, y nos dará los tributarios del 3. Posteriormente, tendremos donde está 0, 3. Vean, prácticamente en el nodo 3 tenemos 8000 habitantes. ¿Por qué? Bueno, si vemos este plano, ven acá, como dijimos al principio, todo el fraccionamiento es esta zona de acá. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es de que nos está diciendo que el nodo 3 tendrá los habitantes totales, es decir, los 8000 habitantes de este fraccionamiento. Por acá va a pasar todo el agua que va a abastecer a los 8000 habitantes. Y tiene lógica, ¿no? Porque acá no hay casas. Entonces, no tenemos, desde un principio establecimos que en la longitud virtual, que era 0, perdón, era, sí, no hay este, longitud virtual en ese tramo, ¿no? Entonces, por eso la manera de comprobar si nuestros cálculos están bien es que aquí, en el nodo 3, o sea, cuando hagan otra red, verán que en el nodo, a partir donde empiezan a, vamos a decirlo, crearse las casas, a construirse, ahí les debería dar el total de la población para ese sector. En este caso, son 8000 en el nodo 3. Entonces, decimos que para eh, la sección 2, es decir, aquí, para acá, son 9000. ¿Vale? Por eso tengo esta fila aquí de la etapa 2. Lo codifiqué como A2. De A2 a 2 son 9000. Son los 9000 de la segunda sección o de la segunda etapa. Entonces, de 2 a 1, es decir, la A2 a 2, es decir, la sección 2 va a ser de aquí para acá, este tramo, son 9000, ¿sale? Esto lo dejo o dejé la fila solamente como información, porque ven, prácticamente los habitantes tributarios, pues nada más los colocamos, no los calculamos, los colocamos porque ya nos dan como datos. Los totales también son los mismos y todo lo demás pues es básicamente importante tenerlo sí para considerar en un futuro, pero lo demás ya no lo calculamos. Nada más estos son datos que ya nos dan y que podemos obtener, pero es básicamente para ver información. Pero es importante. Eso no quiere decir que lo tengamos que omitir. Yo siempre lo dejo para que me sirva como recordatorio que en el tramo 2 a 1, es decir, del 2 a 1, serán los habitantes tributarios los que traemos del 3, o sea, los 8000 de toda esta sección, más los de la segunda sección, ¿sale? Es decir, 9000 más 8000. Esta línea de alimentación va a contener, vamos a decirlo, imagínense, para verlo de otra manera, esa línea de conducción va a conducir el total del caudal que va a repartir en las dos secciones. Es decir, si fuera lineal y si las dos secciones, tanto la 1 como la 2, fueran de 8000 personas, vamos a pensarlo así, mmm, la tubería que iría aquí, vamos a suponer, vamos a adivinar que fueran de 4 pulgadas, aquí de 4, teóricamente aquí va a conducir el doble del caudal para abastecer 8 acá, 8 acá, entonces aquí tendría que ser de 8 pulgadas. Por eso es importante considerar esta sección futura de acá, porque si calculamos solo con esta, después se puede corregir, pero saldría obviamente más caro, ¿no? Tenemos que desenterrar la tubería, ya que va a ser de PVC, volver a instalar otra, comprar, desechar la que tenemos, entonces es más costoso y perdemos más tiempo. Aparte que, pues sería una omisión de nuestra parte que, que hablaría de un error de los cálculos. Entonces,
Por eso es importante saber por qué aquí tienen que ir 9.000 más 8.000 habitantes, 17.000 habitantes. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo esta columna 3, podemos calcular los habitantes totales. Los habitantes totales son la suma de los habitantes propios más los habitantes tributarios. Esto, es decir, 649 más 0, 649. La suma para el crucero 15, para el crucero 14 son 400 más 650. Entonces son 1080, ¿no? Bueno, 1050 como le dije, pero si están viendo el video pueden ver aquí que omití algunos números para hacerlo más fácil. Entonces aquí 1000 más 800, 1800. Y así nos vamos, ¿no? Al final, pues la suma de todo esto, pues aquí obviamente tiene que ser 8000 nuevamente, aquí 9000 y aquí 17.000. Entonces, vean, si les hablé hace rato de los puntos clave, los puntos finos, para ver si vamos haciendo bien el cálculo, es esto precisamente, ¿no? Ver que aquí nos coincidan los habitantes, tal como lo tenemos diseñado de proyecto, y si en el caso que haya una ampliación, que aquí pone la ampliación y que sume, o sea, cuadre todo, ¿no? Vean acá. Si no hubiera ampliación, pues nuestro cálculo llegaría, quitaríamos esta línea de acá, esta estaría aquí, y aquí fueran 7000. ¿Ok? Entonces, si eso fuera así, este diámetro con este sería el mismo, si no existiera esta ampliación. Pero como existe, pues este diámetro será casi el doble de este y de este. Entonces, esas son las maneras de ver si vamos bien. Esos son los habitantes totales. Miren, también siéntense libres de ponerle notas en estas cabeceras. O sea, no tiene que ser tan rígido que no lo puedan cambiar. De hecho, este es el formato que muy parecido al que usa Conagua y el que nos piden cuando queremos que se nos dé el permiso para conectarnos a una red municipal. Entonces, también si quieren luego les paso el formato oficial de Conagua, pero también no son rígidos en ese sentido, en que si le cambiamos el color, que si ponemos una nota, va más en cuestión de que obviamente que haya carga disponible, no nos vamos a inventar nuestro propio idioma, que se entienda y verifican las cargas. Entonces, ok, hagan caso omiso de sus WhatsApps. Bueno, tenemos acá los gastos. Ahora, ¿cómo calculamos los gastos? A partir de aquí, esta parte, esta y esta son con fórmulas. ¿Dónde vamos a detenernos, al igual que los habitantes tributarios, para calcular sobre el mapa las cotas? Va a ser aquí, para estas columnas. Entonces, el gasto lo calculamos con la siguiente fórmula, que si ven es el gasto máximo horario. ¿Se acuerdan que en las anteriores presentaciones tenemos una figura donde nos dicen, para la línea de alimentación calcula el gasto con la fórmula del gasto máximo horario? Para la línea de conducción es el gasto máximo diario. Para la redistribución es el gasto máximo horario. ¿Sale? Entonces, utilizamos la fórmula del gasto máximo horario para calcular el caudal o el gasto que va a haber en el tramo, para cada tramo, que son los habitantes totales, es decir, los de la columna 4, por la dotación que ya nos las dan desde un inicio, que en la realidad nosotros tenemos que calcularla, como ya la hemos visto, entre 86.400, que son los segundos que hay en una hora. Perdón, sí, los segundos que hay en un día, por el coeficiente de variación diaria y el coeficiente de variación horaria. Entonces, calculamos el gasto con esta fórmula en Excel, sencillo, ingresan aquí, nos va a dar el litro sobre segundo, y vean, estos son los gastos que van a conducir
las líneas. Y aquí podemos ver, si se fijan, vean, esta, la 2156 del crucero 9, el tramo 96, es una de las más altas, al menos esta y la del 6. Vamos a ver la del 9, a ver, ¿dónde está? Sí, 96, crucero 6. En ese crucero va a pasar ese caudal. 96, ¿sí? Esto de acá, en el 6, va a pasar porque tiene lógica, casi estamos en la mitad de la redistribución, entonces todavía nos falta abastecer esta parte y en el 3 muy seguramente tendremos un caudal que será este del 6 más lo que falta de aquí. Vean, tiene bastante lógica porque si bien el agua va a venir acá, aquí se va a dividir en dos, una acá, otra acá, viene aquí, deja una parte, aquí en el 3 creo que era 31 litros, perdón, 34 litros en el 3 y vamos a ver el 6 que es 31. 34 litros en el 3. En el 3. 34. Ah, sí. Creo que el que vi de 22 era el 9. Sí, es cierto. Entonces el 3 aquí es 34 litros. Sin embargo, llega el 3, abastece a este tramo que llega el crucero 4, a este tramo que llega el crucero 5, pasa, abastece este tramo, llega el 6 con 31 litros sobre segundo, abastece a estas laterales, abastece a este tramo 6-9 y llega al 9 con 21 o 22, ¿no? ¿Dónde está? 21, casi 22. Entonces, tiene bastante lógica si lo analizan. ¿Qué hacemos ahora? Entonces sigue calcular los diámetros. Vean, tenemos diámetro teórico y diámetro comercial. Ya sabemos, ¿no? Cómo, porque hay dos, ¿sí? Y también, si se acuerdan, el ejercicio que está resuelto en la presentación es el que tenemos oportunidad de ir moviendo un poquito los diámetros para disminuir o aumentar cargas, perdón, disminuir o aumentar las pérdidas de acuerdo a lo que más nos convenga. Entonces, tenemos el teórico, ¿ok? Tenemos el teórico, este es el diámetro teórico y este es el diámetro comercial. Y van a preguntar, bueno, ¿cómo calculamos? Pues es aquella fórmula que hemos venido utilizando, que es esta. El diámetro teórico es igual a 1.28 raíz de Q. Y la Q, acuérdense que eh, está en litros sobre segundo. Entonces, y eso nos va a dar que el diámetro esté directamente en pulgadas. Entonces, tal cual, con los diámetros en los tramos, perdón, con los gastos de los tramos calculamos los diámetros, proponemos un comercial. Aquí, cada quien, de acuerdo a su habilidad o no de internet, de Excel, puede desarrollar una fórmula de que sea factible de que redondee a los diámetros más cercanos. Pero recuerden, hasta 3 podemos utilizar impares, después tienen que ser pares. ¿Vale? Entonces tengan cuidado con eso. Quienes hagan una condición aquí en Excel, consideren eso. Y quienes no lo sepan hacer, vean tutoriales por favor, porque les va a ahorrar bastante tiempo. Y van a aprender, ¿no? Entonces, para otra ocasión. Entonces, tenemos los diámetros comerciales y de una vez con los diámetros comerciales calculamos las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga, estas, las calculamos. Ah, creo que Luis le mandaron esa foto porque, a ver. Ah, no, ya sé. Pensé que habían eliminado al Madrid, pero no. Este, a ver. Sí, las pérdidas de carga. Vean, las pérdidas de carga la calculamos con la fórmula que hicimos la clase anterior, que es esta fórmula fea de acá, que es las pérdidas de carga por fricción es igual a la raíz de 0.54 del gasto sobre este factor
No les dé flojera, muchachos, utilícenlo todo. Se omiten algunos números, son fórmulas empíricas que son bastante sensibles y digo, tampoco van a hacer que la red colapse que van a calcular, pero pues hay más incertidumbre, ¿no? Entonces, vean, tienen en el denominador la C, que es el coeficiente de Hazen-Williams, la D, el diámetro elevado a la 2. Eh, eh, la D es ¿qué? El diámetro en pulgadas y la longitud real. Ojo, longitud real, no longitud virtual. Entonces, con eso tenemos las pérdidas de carga en metros. Por eso tenemos ese, ese factor con tantos números, ¿no? ¿Ok? Para utilizar diámetro en pulgadas, el gasto, perdón, la longitud real en metros y el gasto en litros por segundo. ¿Sale? Así la carga nos la da directamente en metros. Y tenemos que estas son las pérdidas de cargas en metro. Entonces con esto podemos, ahora tenemos las pérdidas y podemos calcular las cotas pisométricas, las cotas de terreno y las cargas disponibles. Entonces eso lo veremos posteriormente. Por favor, lleguen hasta acá. Calculen esto, está sencillo, ingresen las fórmulas, tengan cuidado con los paréntesis, sobre todo porque hay una regla para los que programan y para los que programan ya sea en códigos MATLAB, IDL, los que quieran, BASIC, eh, y los que programan en Excel. Utilizar el número de paréntesis justo, no más, no menos, porque hay muchos que me han tocado que ponen, por ejemplo, 4 menos 3 sobre 2 y les da un resultado. El Excel lo que va a hacer es, le da prioridades a ciertas operaciones, es decir, si ven 4 menos, que no sé qué dije, si 3 entre 2, algo así dije. Entonces, va a ir una resta y una división. Le va a dar primero prioridad a la división, es decir, va a ser primero 3 entre 2 y luego va a ser 4 menos ese cociente. Y si ustedes lo que quieren es que reste primero 4 menos 3 y luego lo divide entre 2, pues tienen que abrir un paréntesis, escribir 4 menos 3, cierran paréntesis, en un símbolo de división entre 2. Entonces, ojo con eso, no más, no menos, lo justo, porque también si ponen más, después se hace ahí un revoltijo y ya se pierden con muchos paréntesis. Y si son necesarios muchos, hay un método para ver si están utilizando el número correcto de paréntesis. Solamente cuenten, centren el, la función, la ecuación que estén escribiendo, que hayan escrito en Excel, busquen justo el medio, cuenten el número de paréntesis a la izquierda, cuenten el número de paréntesis a la derecha y la suma debe ser igual. La suma de los paréntesis de la izquierda con los de la derecha debe ser la misma. Si le sale uno más, uno menos, hay que localizar cuál es el que sobra o cuál falta. Muy bien, pues espero en el siguiente video que ya tengan hasta la columna 8 calculada y seguiremos con el cálculo de las cotas pisométricas. Las de terreno ya las tenemos, también ingresenlas de una vez, pues es nada más copiar y nos restaría la columna 8 y la 9.